Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a mostrar cómo hacer para actualizar sin ningún problema la versión portable de Log4All-Men. Vamos a bajar la versión portable. Ahora la última es la 2.18. Descargamos. Yo en este caso la voy a descargar en el escritorio. Si ustedes tienen la página web, por ejemplo, configurada, como les expliqué en otros videos, tienen que tomar la precaución de que si tienen personalizado el archivo, que está acá en config, y se llama log4allmen.html, si ustedes lo tienen personalizado, como yo, por ejemplo, acá, lo que van a hacer es le van a poner, qué sé yo, o un back, como tengo uno de copia de seguridad acá, o le van a poner un 1 para que cuando ahora lo actualicemos no tengamos problema y no nos sobrescriba ese archivo que ya está editado. Bueno, vamos a ver cómo va la descarga. El archivo ese que les mencioné es el que utilizo, por ejemplo, en mi página web, acá, que es el que va generando el reporte en tiempo real, que están los últimos 1000 QSO. Entonces, teniendo la precaución de no borrar, de no dejar que sobrescriba el programa que estamos descargando ese archivo, no vamos a tener dificultad alguna. Esperamos que descargue. Mientras yo les voy mostrando, yo ya lo actualicé. No hubo cambios de entorno gráfico, pero sí cambios en estabilidad. Acomodaron un par de errores que tenían y está supuestamente un poquito más estable. Yo mucho no lo he podido probar, pero con el sistema que yo les doy ahora para actualizarlo les queda totalmente igual, pero aplican las correcciones. ¿Ve? Yo ya lo tengo acá en 2.18. Vamos a ver cómo va. Bueno, va bastante lenta la descarga. No me han comentado ningún usuario ahí, ningún suscriptor me ha comentado si ha aplicado lo de la página web, lo que les expliqué la otra vez. Esta parte no sé si alguno la puso en marcha. Lo que le dije al desarrollador, al colega italiano que hizo el programa, si podía subir la cantidad de QSO exportados. Así que vamos a ver si en una versión futura lo implementa. Después las correcciones de CAT y eso que le he sugerido, me ha contestado el mail ahí y me dijo que iba a trabajar en ello y realmente se ha solucionado. Bueno, ya le falta poco. Es problema del sitio donde está alojado, que está muy lento, porque si no de otras páginas la descarga es mucho más rápida.
Gracias ahí a todos los que se han suscrito al canal. Ya pasamos los 1000 suscriptores, así que muchas gracias. Y de a poquito fue creciendo y bueno, voy recibiendo mails o comentarios, inclusive cuando hablo por radio acerca del contenido del canal y bueno, me pone contento que los videos que uno hace sirvan. Bueno, esto está acá. Le voy a poner que lo extraiga con el mismo nombre de la carpeta. Acá está. Ahí terminó. Bueno, acá vemos, vamos a usar la carpeta esta portable. Vamos a ir con Total Commander. Acá está, portable. ¿Qué hago para actualizar? Directamente donde tengo la carpeta del programa, selecciono todo y sobrescribo todo. Con el programa cerrado. Ahí esperemos que cierre, que me había olvidado y lo dejé abierto. A cancelar. Bueno, tengan en cuenta de tenerlo cerrado el programa. Yo ahora lo cancelo. Total, no voy a perder datos. Y ahí de vuelta, copiamos, reemplazamos todo. Listo, me quedó actualizado. ¿Qué hago? Voy acá a config. Ven que me trajo otro nuevo que no está personalizado. Entonces, ¿qué hago? A este le saco el 1 y sobrescribo el que está y me queda igual que como estaba antes. Ejecuto el programa y ya tengo la versión 2.18 funcionando y con todo configurado tal cual lo tenía antes de actualizarlo. Cualquier duda me la dejan en los comentarios y espero que puedan actualizarlo y si no me dejan las consultas, no hay problema, después lo vamos viendo. El tema del CAT ya lo repasé en otro video. El problema que había era que cuando cambió la interfaz de CAT había problemas de comunicación. Entonces yo por ejemplo ahora estoy con el icono enchufado, los puertos. Una vez que elijo, alineo acá los parámetros y después le pongo salvar y aplicar. Ahora no voy a tocar nada, voy a salir y el programa está funcionando al 100%. Espero que les sirva. Chau chau, 7-3, hasta la próxima.